tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos ya en el cuarto mes del año, estamos al quinto día, 5 de abril de 2021. Y bueno, pues cuántos temas que luego es difícil escoger, ¿no? Hoy seleccionamos dos. Déjenme hablar un poquito de las elecciones que se vienen en el mes de junio. Aquí la verdad es que cuesta trabajo cómo titulamos este segmento, ¿no? Si seguirá o frenarán a la 4T, si van a ser las elecciones de lodo. Bueno, muchos subtítulos que podrían caber aquí. Y también déjenme compartir ustedes un artículo que salió sobre el agua. Déjenme insistir sobre este recurso hídrico que cada vez es más escaso y del cual pues, parece que no tomamos conciencia suficiente para ver que está acabando el agua potable, me refiero, no necesariamente el agua aquí del planeta. Bueno, pues vamos a empezar con el primer segmento, que es el de las próximas elecciones. Ya sabemos que en este próximo mes de junio pues van a ser las más grandes de la historia, como seguramente pues cuando hablemos de elecciones en 3 años más, vamos a decir exactamente lo mismo, que son las más grandes de la historia, y así sucesivamente. El hecho es que en este año se disputan 15 de los 32 estados del país, prácticamente la mitad, 28 de los 32 congresos locales, es decir, casi todos, y 1.923 presidencias municipales de las 2.457 que hay en el país. Y quiero decir también de la Cámara de Diputados los 500 curules, que también pues, ahí se van a estar disputando, y que esta es yo creo que de las instancias más importantes para el actual gobierno de la República, porque finalmente pues por ahí pasan las iniciativas, por ahí pasa por supuesto los presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? También por vez primera las y los diputados tienen la posibilidad de reelegirse. Y otro aspecto importante es que el partido que pierda en esta elección su registro, pues no va a poder participar en las elecciones de 2024. Es de que por donde se le vea, estas elecciones son muy importantes, insisto, a nivel nacional. Las que creo que se van a llevar, pues ahora sí que la mayor atención son las de la Cámara de Diputados, por las posibilidades de que frenen o bien pues permiten el avance de las reformas estructurales que se está proponiendo pues ahora sí que en la presente administración. Si Morena no conserva la mayoría calificada, se le van a complicar las cosas para seguir haciendo estas reformas a la Constitución. Para eso necesitan 2/3 partes para que se considere como mayoría calificada. Si solo ganan la mayoría simple, es decir, 250, es decir, la mitad de los votos más uno, pues esto los va a obligar a negociar con los partidos de la oposición, lo cual no siempre pues, puede ser en las mejores condiciones posibles, y perder la mayoría, pues este sería un mensaje de desaprobación del electorado del país a la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, con el agravante, pues de que no solo serían más lentos algunos procesos, sino que inclusive se puede correr el riesgo de que algunos de ellos se puedan revertir. Y pues qué decir que las elecciones de este año se dan en un ambiente de gran polarización, disputas entre el gobierno federal con algunos estados de la República, entre el gobierno y el Instituto Nacional Electoral, entre el gobierno y partidos de oposición y contra grupos de poder, ya lo sabemos, ahí están pues Coparmex, Claudio X González, etcétera. Y también hay que ver que al interior de los partidos políticos hay muchas disputas. Véanse, por ejemplo, el caso de Morena, habría que ver las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, que hay que pues, quitar todas las lacras que se tienen ahí en ese partido político. Qué decir de las del Partido de Acción Nacional, que algunos de sus militantes pues denostan frecuentemente a Marco Cortés, que es su dirigente, y del Partido Revolucionario Institucional, pues que ya sabemos que el Alito, o bueno, así se le conoce al presidente del PRI, pues que se le acusa mucho de nada más estar favoreciendo a su círculo cercano y a sus familiares. Y eso, pues por no hablar del Partido Revolucionario Partido de la Revolución Democrática, pues que no pinta, sino como un partido satélite que de verdad da pena de las declaraciones que llegan a hacer algunos de sus militantes. Es decir, hay muchos actores que ya están en la guerra política o guerra de lodo, como ustedes quieran mencionarlo, muchos frentes abiertos de los que hay que tener cuidado y hay que tener especial atención de lo que está pasando. Y también, pues otra serie de frentes que por ahí, ¿no? Está la oposición política, no necesariamente los partidos políticos, sino pues, podríamos incluir a lo mejor al Instituto Nacional Electoral. ¿De qué lado se pondrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Ahí está también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
seguirá, digamos, el rumbo de determinados recursos que lleguen a los partidos para hacer propaganda política o no. También ahí están los grupos empresariales, ya les comentaba yo, pero pues también por ahí hay otro actor muy importante del cual se habla poco, pero que me parece ser que debemos también tenerlo ahí, pues, en las expectativas de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Y no pues, digamos, es en balde lo que ha pesado en los últimos términos este último actor, que estoy hablando precisamente de la delincuencia o del crimen organizado, como ustedes quieran llamarlo. Aquí en México ya sabemos que históricamente ha habido un quebranto de reglas electorales. Ahí está el financiamiento ilícito, están los amigos de Fox, el Pemex Gate, por ejemplo, en el 2000, las empresas privadas que financian candidatos, inclusive de 2 o más partidos para favorecer sus intereses. Ahí está el caso de TV Azteca, el caso de Televisa, está también pues, el rebase de topes de campaña, la compra de votos, es decir, un cochinero que se ha tenido en prácticamente todas las elecciones aquí en México y de los cuales hasta ahorita pues el INE ha sido insumiso hasta que de repente pues se acordó que pues le pagaban muy bien y dice que pues están tratando de hacer algo. Hay que recordar, en el caso de la delincuencia organizada, que hace poco Estados Unidos mencionaban que pues al menos 1/3 del país, según ellos, está bajo el control de grupos delincuenciales. Y aquí estamos hablando de que algunos grupos están con, por decirlo así, con cierto poderío a nivel de municipios, otros en regiones y otros inclusive, perdón, a nivel de estados de la República. Y que sabemos que estos grupos también ponen a sus candidatos y para ello se valen pues de sobornos, de financiarlos, es decir, a su propia gente, o bien de intimidarlos y en el último de los casos de asesinarlos. Hoy justamente apareció una entrevista con José Agustín Ortiz Pinchetti, que él es el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y él menciona que a la fecha casi 70 candidatos y candidatas a puestos de elección popular han sido asesinados en el proceso actual. En las elecciones pasadas también habíamos visto desafortunadamente gran cantidad de personas que estaban interesadas en participar en este tipo de procesos que han sido asesinados. Ahora imagínense 70, la cantidad de veras que es pues, terrible, ¿no? Precisamente Ortiz Pinchetti identifica como zonas de mayor riesgo los estados fronterizos y los considerados estratégicos, donde paga el narco o bien pues les dan ventajas económicas o financieras, ahora sí que los administradores o los gobiernos que estén ahí, para lo cual, dice Ortiz Pinchetti, pues en este sexenio las diferencias son básicamente 2. Uno, que el gobierno actual no promueve los fraudes electorales y la otra, que pues hay varias vías en las que el gobierno está tratando, digamos, de contrarrestar toda esta serie de efectos. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay que decir que sí, efectivamente, y desafortunadamente algunos estados de la República pues han visto crecer sus índices de mortandad. Me refiero en términos de homicidios dolosos y este tipo de cosas, aunque la mayoría de los estados del país, pues afortunadamente ya ha habido un decrecimiento de este tipo de delitos. Por ejemplo, entre los estados que aumentaron el año pasado, vamos a hablar del periodo enero a noviembre, respecto al mismo periodo de 2019, me refiero a los que aumentaron la tasa de homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que es un indicador epidemiológico, y esto con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos Zacatecas, que aumentó en el periodo enero a noviembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, un 44% su índice de mortandad por homicidios dolosos. Pasó de 30.8, digamos, homicidios dolosos por 100,000 habitantes a 44.1. Aquí los municipios más afectados fueron Fresnillo, Guadalupe, Calera y Zacatecas Capital, que es donde hubo mayores aumentos. El segundo estado es San Luis Potosí, con un aumento de 26.3% en su tasa de homicidios dolosos. Y aquí los municipios más afectados fueron la propia capital de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. El tercer estado más afectado, Sonora, que aumentó más del 12%. Aquí estuvieron Cajeme, Caborca, Empalme y Hermosillo. Luego Guanajuato, que también ha sido terriblemente afectado por la delincuencia organizada, ahí aumentó el 11%.
y pues hay que decir que de Guanajuato, 2020 fue el año que más homicidios dolosos tuvieron desde 1998, es decir, pues por ahí 12 años. Y tuvieron 4.190 asesinatos de enero a noviembre de 2020. Un promedio, si sacamos estos números y los dividimos entre 365 días, pues de 380 asesinatos por mes. Y los municipios más afectados, Celaya, Irapuato, León, Salamanca. Ahí pues ya sabemos que según las crónicas que nos hacen editorialistas y las notas informativas de estos pues, tristes acontecimientos, hay una pelea entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, que aparentemente está apoyado por el cártel de Sinaloa. Y otro de los estados afectados también es Michoacán, con índice un poco más leve, pero también significativo, del 8%. Aquí los municipios más afectados son Zamora, Uruapan, Jacona, Tangancícuaro, Buenavista, Zitácuaro y Apatzingán. En el resto de los estados que no he mencionado, afortunadamente está disminuyendo el índice delictivo. Y en el plano político, pues ya sabemos que se hizo oficial, y es un sarcasmo, lo que ya existía desde al menos la época de Carlos Salinas de Gortari, el PRIAN, es decir, la unión, la fusión del Partido Revolución Institucional con el Partido de Acción Nacional, ahora pues con el añadido de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. En el caso de Morena, ya mencionaba yo la pugna fortísima que está pues, entre Mario Delgado, que tiene cierto grupo que lo respalda, por ejemplo, se menciona al canciller Marcelo Ebrard, y también del otro lado está Porfirio Muñoz Ledo, que aparentemente va también con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y pues las alianzas que hizo Morena, quizás como un mal necesario, con partidos impresentables como el Partido Verde Ecologista de México, mejor conocido como el Partido de las Cuatro Mentiras, y también está el Partido de Encuentro Social. En el plano económico, pues está la lucha, la corrupción, el quitar privilegios a las grandes empresas, es decir, pues ya que no queden exentas de pago de impuestos, obligarlas a pagar todo lo que debían en muchos años atrás, revisión de contratos leoninos, programas sociales de apoyo directo a los más pobres, cero apoyos a las grandes empresas, y también algo que aparentemente les ha dolido mucho es el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto en la búsqueda de la soberanía energética a un costo no solo en términos monetarios muy alto, pero también en términos de pues, mayor enfrentamiento con la iniciativa privada, tanto nacional, aquí podríamos citar, por ejemplo, la Coparmex, a Claudio X González, y también pues empresas internacionales, ¿no? Podríamos citar aquí empresas de Estados Unidos, empresas de España, por ejemplo, como Iberdrola, y también canadiense, por citar pues, a las grandes mineras que tiene este país aquí en México. Y todo esto pues ha propiciado que cada vez nos vayan calificando como un país de riesgo de inversión, con lo cual pues esto va afectando cada vez más a la economía, o la tratan de afectar justamente para ponerle una zancadilla a este gobierno, como en su momento lo hicieron en la década de los 70, por ejemplo, con Salvador Allende u otros partidos u otras organizaciones políticas que no han ido, digamos, a favor de lo que es, pues, los métodos neoliberales o las cuestiones, pues, ahora sí que de globalización, o simplemente que no corresponden a los intereses de Estados Unidos, sus embajadas del Pentágono, y que, pues, como, digamos, como una representación del gobierno de Estados Unidos de las muchas empresas transnacionales que tiene ese país, pues es ahí donde finalmente pues, les tuercen el brazo hasta que los hacen caer. Y en el plano nacional, pues podemos tener dos factores, bueno, uno nacional e internacional, que es justamente el de la pandemia, que pues dependiendo a quién ustedes lean, para unas va a ser una, digamos, ha sido un manejo adecuado, un manejo correcto, el que ha llevado el subsecretario López-Gatell y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y tan así que, de acuerdo pues, con entrevistas que hemos tenido con gente de algunos sectores, pues menciona que López-Gatell, terminando su cometido aquí en México, se lo van a llevar a la Organización Mundial de la Salud, o mínimo a la Organización Panamericana de la Salud. Y también pues hay quien habla que la pandemia ha sido muy mal tratada aquí en el país. Aquí, por ejemplo, si ustedes leen a Chertorivsky, al mismo Julio Frank, al doctor Narro, etcétera, bueno, pues ahí las opiniones que tienen en contra de este gobierno y en el manejo de la pandemia, pues han sido de lo peor.
Aquí es cierto, tenemos un número de fallecimientos bastante alto, me parece que llegamos por ahí de los 204,000 personas reconocidas. Habría que ver los índices de sobremortalidad, habría que ver, ajustarlo por el tamaño de población, por los factores de riesgo, entre ellos pues, la diabetes, la hipertensión, obesidad, etcétera. Y también habría que mencionar cómo se encuentran otros países, tanto de América Latina como del mismo Europa. Por ejemplo, el mismo Reino Unido, que ya anda pegándole a los 130,000 fallecimientos, entre otros países. Por supuesto, Estados Unidos, que ya rebasó los 554,000 personas muertas por COVID. Brasil, también, que ya van con cifras altísimas y que últimamente pues, les ha estado pegando muchísimo, al igual que Italia, al igual que Francia, al igual que España, etcétera, etcétera. Quiero decir también de los efectos de la pandemia en el decrecimiento de la economía mexicana, bueno, no solo de economía mexicana, digamos, utilizando como parámetro el Producto Interno Bruto, que ahí sí pues, se ve muy afectado y que aparentemente en este año pues, va a haber una recomposición o un crecimiento del 5% de acuerdo a diversas estimaciones. Y en el plano nacional, ya así como tal, pues también está el pleito entre el gobierno nacional y el Instituto Nacional Electoral. Pues encabezado por Lorenzo Córdoba, que ya sabemos que es un gran defensor de las leyes para algunas cosas, por ejemplo, las que no afecten a su salario y a las prerrogativas que tienen él y los consejeros, y también ahí está en primer término Ciro Murayama. Y ahora, pues sí, ya se acordaron que por ahí hay el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción quinta, que impide precisamente a los partidos políticos tener por la vía de la representación proporcional 8 puntos porcentuales más del porcentaje total de asientos ganados por mayoría. Es interesante mencionar cómo este límite no solo ha sido sobrepasado en la presente conformación de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, podemos mencionar el de 2012, la coalición del PRI con el Partido Verde Ecologista de México. Allí en aquel entonces, esta coalición obtuvo 40% de votos, pero tuvieron el 48.2% de los diputados. Es decir, se excedió por 0.2, pero se excedió. Esa misma coalición, volvió a encelar PRI, Partido Verde Ecologista de México, en 2015 obtuvieron 40.3% de los votos, pero ahí tuvieron el 50% de los diputados y tampoco dijeron algo. ¿Y qué decir de la misma coalición ahora? Es decir, de Morena, perdón, no es la misma, de la que está ahora gobernada, me refiero, que es Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social, que en 2018, si los conjuntamos, tuvieron el 44% de los votos, pero tienen el 61.6% de los diputados. Esta situación precisamente ha sido catalogada por el presidente de la República como una estrategia para impedir que Morena conserve la mayoría en la Cámara Legislativa, que decía, ahora pues es el gran paquete que se tiene para estas elecciones, insisto, por todo lo que se juega ahí en el Congreso del país. Recientemente hay que decir que también el Consejo General del INE dio para atrás 60 candidaturas, la mayoría de ellas de Morena, entre las que sobresalen, pues ahí está la de Raúl Morón en Michoacán y la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, esto por no haber declarado gastos de precampaña y que ahora pues está en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome una decisión al respecto, que lo tiene que hacer ya, y habrá que ver qué tanto, digamos, conserva el dictamen que hizo el INE, no solo en el caso, por ejemplo, de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, sino también, pues ahora sí que los que perdieron ahora sí que en las encuestas que tuvieron, porque ahí el INE echó para atrás a todos los que estuvieron ahí, ¿no? Por ejemplo, al mismo Amílcar, el hermano de la secretaria de la Función Pública, Amílcar Sandoval, y otros candidatos mujeres que también estuvieron ahí, y todos ellos, pues para atrás, habría que ver cómo se dan los términos de la resolución, insisto, de este Tribunal Electoral. También, ahora que hablamos de Morena, pues habría que sumar el fuego amigo del propio Mario Delgado, que ha permitido, no sé si podríamos poner entre signos de interrogación, que habría impulsado candidaturas más que cuestionables para el partido del presidente de la República. Por ejemplo, pues pudiéramos citar la de Héctor Santana García, él es candidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit. Este es un político priista
la verdad es que de morenista creo que tiene muy poco, que ha sido considerado muy cercano al exgobernador Roberto Sandoval, que actualmente está prófugo de la justicia, que está precisamente acusado de lavado de dinero, entre otras cositas por ahí que tiene, ¿no? Héctor Santana en 2014 buscó la candidatura del PRI a la alcaldía de Bahía de Banderas, pero perdió. Luego fue legislador local por el PRI y en 2017 volvió a perder, ahora ante la alianza del PAN, PRD y PT. En algún momento, Héctor Santana llegó a declarar: ni loco, renunciaré al PRI, pero pues ya se fue a Morena y hoy se dice defensor de la 4T. Héctor Santana además tiene, según una columna de Raúl Rodríguez del Universal, 2 sobrinos relacionados al cártel Jalisco Nueva Generación que fueron levantados desde 2019 y a la fecha están desaparecidos. Otra candidatura que pudiéramos ponerla en tela de juicio es la de Clara Luz Flores Carrales, bien de formación eminentemente priista. Alguien podrá decir, bueno, pues es que la gran mayoría de los políticos y las políticas fueron pues hechura del PRI. Pues sí, en algún momento así fue, pero habría que ver tiempo hacia atrás, ¿no? Pero no de una manera tan reciente como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pues Clara Luz es candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Hoy se publicaron algunas encuestas en donde pues ya, si antes se ubicaban en el primer lugar, ya la tienen en el tercer lugar. Ella pues, se le ha vinculado precisamente a la secta Nixmin, cosa que ella había negado, pero su contrincante priista en esta guerra de lodos, estoy hablando de Adrián de la Garza, filtró un video en el que ella aparece precisamente consultando asuntos políticos, diciendo el populismo está mal, pero si es lo que la gente quiere, pues hay que dárselo. Y pues está precisamente hablando con el fundador de esta secta, que es Kate Raniere, y que ya sabemos que Kate Raniere, pues recientemente fue condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión y abuso a menores. Por supuesto, también habría que comentar el caso de Félix Salgado Macedonio, que pues por el momento lo tiró el INE por cuestiones de no haber declarado sus gastos de precampaña, pero también pues está el asunto de las acusaciones que tiene Félix Salgado Macedonio, pues de violencia de género hacia la mujer. Y también, qué decir, aquí en Chiapas de Jorge Constantino Canter, que en Comitán, cuando están postulando, Comitán Chiapas me refiero, que lo están postulando precisamente a la alcaldía de Comitán. Constantino Canter fue pues, un líder de finqueros de varios municipios de Chiapas y que en tiempos del levantamiento armado del EZLN dijo que más vale la vida de un pollo que la de un indígena. Me parece terrible que Morena esté postulando ahora al gobierno precisamente de Comitán por Morena. Lo podríamos crear otro partido, pero pues ahí para nada, ¿no? Y el Partido Acción Nacional, pues tampoco crean que no tienen sus pugnas por ahí, ¿no? Recordemos que estos partidos políticos son una serie ahí de contubernios o de pues, matrimonios por interés de distintas facciones políticas que no siempre van en la misma línea de los postulados del partido al cual pertenecen. Aquí, por ejemplo, en el PAN destacan las pugnas de la dirigencia con algunas de sus figuras. Por ejemplo, pudiéramos citar la del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Jurado, con la banderada del PAN, no de otro partido, del PAN, y que la postularon para sucederle. Estoy hablando de María Eugenia Campos, está presente postulada por la coalición PAN-PRD. Pues Corral acusa a María Eugenia Campos de que quiere ganar la gobernatura para obtener fuero y evitar el proceso que se le sigue por haber recibido presuntamente sobornos del exgobernador priista César Duarte. Esto a cambio de la aprobación de su cuenta pública de 2014. Dice Corral que el caso de la nómina secreta inició tras localizar documentos en la casa precisamente de Duarte en Parral, entre los que aparecieron recibos de pagos, se habla de 38 recibos de pagos, y hasta un proyecto de resolución de la extinta Procuraduría General de la República sobre el Banco Unión. Según el gobernador de Chihuahua, la nómina incluye desvíos por 1,000 millones de pesos de dinero público entregado a políticos, empresarios, líderes religiosos, abogados y a 7 personas que se acogieron al criterio de oportunidad y que ya regresaron parte del dinero, como el alcalde con licencia en Ciudad Juárez, estoy hablando de Armando Cavada, el exdirector de El Heraldo de Chihuahua, Javier Contreras, o bien la diputada federal del PRD, Hortensia Aragón. Dice Corral que en total se han recuperado 30 millones de pesos y que Maru Campos, en su calidad de diputada local,
recibió sobornos por más de 8 millones de pesos en efectivo, que le pagaron hasta su tarjeta de crédito con dinero de la Secretaría de Hacienda, le dieron 1 millón por arreglar su casa, 1 millón de pesos me refiero, otro 1 millón de pesos a favor de su hermano, para lo cual simularon una contratación pública por supuestos servicios de asesoría jurídica. ¿Y qué decir ahora? Pues la nota que está apareciendo en diversos portales de periódicos aquí de México, de la precandidatura del obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. No es este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no. Pueden ustedes constatarlo ahí en diversos medios, en donde pues este obispo que está siendo pues postulado por el partido Fuerza por México, y lo quieren hacer contender por una diputación plurinominal en el Distrito 21, allá en el Estado de México, pues ahí está, ¿no? Aún está por analizarse si en términos constitucionales puede o no postularse, ya que hasta hace 10 años fue ministro de culto de la Iglesia Católica Mexicana. Y pues ahora que estuvo Onésimo Cepeda anunciando su postulación, dice que ya está harto de tanto pendejo que gobierna, así lo dijo, que gobierna y que se sienta en curules por todos lados, que México merece algo mejor. Pues por eso no debería de postularse, ¿no? Y que, dice el obispo, que desgraciadamente todos son ratas y todos roban algo y que él espera no robar nada. El obispo Onésimo Cepeda ha sido famoso, muy famoso, por sus vínculos con el poder político y económico del país. A lo mejor se le ocurre hacer una gira tipo la que está haciendo Ricardo Anaya por el país, está conociendo pues, los tacos, los mercados, los servicios públicos, etcétera. Porque me parece que Onésimo Cepeda pues, solo conoce clubes de golf y sitios muy selectos en los cuales pues era muy afecto a presumir, mandar fotos y a, pues, ahora sí que mostrarnos en la cara todas las influencias y los intereses políticos que lo movían ahí desde Catepec. Bueno, pues la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEN, que agrupa precisamente a los obispos de aquí de México, reprobó y se deslindó de esta postulación. Y aquí en un comunicado señalaron que aunque Onésimo Cepeda no se encuentra activo como obispo emérito de Catepec, sí que se rigen por el derecho canónico que impide a los religiosos postularse para cargos públicos. En otro fragmento dice que Onésimo Cepeda es miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana y que como obispo emérito de la diócesis de Catepec, aunque no tenga oficio eclesiástico actual, sí está sujeto al derecho canónico vigente y que, entre otros cánones aplicables a los clérigos, especialmente a obispos y sacerdotes, señala que les está prohibido aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil. También en otros los cánones dice que pues, no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exija la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común, cosa que no ha sido el caso. Y entonces también arguyen que este obispo no ha pedido ni ha recibido el permiso prescrito por las leyes canónicas. Entonces, pues ahí tienen una pequeña muestra, porque, bueno, imagínense, ya estuvimos hablando de todos los cargos que hay por ahí, y seguramente podríamos armar un programa, un listado muy grande de los pros y los contras de las candidaturas que se tienen en cada uno de los partidos políticos. En el caso de los gobernadores, también déjenme decirlo, y un poquito de eso, ya con eso termino mi segmento de ahorita, de los 15 gobernadores que salen, también hay intereses ahí muy fuertes porque, entre otros aspectos, van a dejar a sus sucesores con deudas por más de 238,000 millones de pesos con la banca comercial, con la banca de desarrollo y también con emisiones bursátiles. Por ejemplo, pues bonos que sacan por ahí, donde pues, sacan una emisión de ciertos bonos, las venden a determinado precio, y obviamente con ciertos intereses, y ya cuando se vencen estas emisiones, pues ya la gente que los compra dice, pues ya dame mi dinero, mis intereses, y es ahí donde viene precisamente el endeudamiento. Bueno, hasta el tercer trimestre de 2020, es decir, estamos hablando pues que nos faltaría el último trimestre, estamos hablando por ahí de septiembre, octubre del año pasado, los estados con la deuda más elevada en comparación con sus ingresos totales son Nuevo León, que ya tendría comprometido el 84% de sus ingresos. Debe Nuevo León 82,900 millones de pesos.
Le sigue Sonora, que tiene comprometido el 74%. Sonora debe 28,400 millones de pesos. Chihuahua, con el gobernador Javier Corral, que debe 72% de sus ingresos. Estamos hablando de 50,600 millones de pesos. Baja California, que ya debe el 36% de sus ingresos. Y Nayarit, con el 30%. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los 15 estados con elección, están Nuevo León y Chihuahua, que están en riesgo precisamente de no cubrir sus pasivos con sus ingresos, y están en observación, pues, el gobierno de Nuevo León. Ahí está el Bronco, Jaime Rodríguez, que es supuestamente independiente. Está Javier Corral del PAN, que está en Chihuahua, que pues estos dos gobernadores no lograron mejorar la balanza de pagos en sus estados. Así que, ¿cómo ve? Interesantes las elecciones que vienen en junio, ¿no? Sí, no se aburra, no se las pierda, porque la verdad es que mientras más nos despoliticemos, que no es lo mismo que despartidizarse, la verdad es que van a seguir haciendo de las suyas o van a querer volver a intentar hacer de las suyas. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica para el siguiente segmento, para hablar un poquito del meganegocio de Barba. Ahora volvemos.